Bloque E de las 40 recomendaciones del GAFI. Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas. Para empezar, persona jurídica. Una persona jurídica es una entidad legal creada por la ley para realizar actividades comerciales o tener derechos y obligaciones. A diferencia de las personas físicas, las personas jurídicas no son individuos reales, sino entidades reconocidas legalmente como empresas, organizaciones sin fines de lucro o instituciones gubernamentales. Tienen la capacidad de poseer propiedades, contraer deudas, realizar transacciones financieras y participar en litigios legales. Recomendación número 24. Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas. Los países deben tomar medidas para impedir el uso indebido de las personas jurídicas para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Asegurar que existe información adecuada, precisa y oportuna sobre el beneficiario final y el control de las personas jurídicas, que las autoridades competentes puedan obtener o a la que puedan tener acceso oportunamente. En particular, los países que tengan personas jurídicas que puedan emitir acciones al portador o certificados de acciones al portador, o que permitan accionistas nominales o directores nominales, deben tomar medidas eficaces para asegurar que éstas no sean utilizadas indebidamente para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. Considerar medidas para facilitar el acceso a la información sobre el beneficiario final y el controlador por las instituciones financieras y las actividades profesionales que ejecutan los requisitos plasmados en las recomendaciones 10 y 22. Nota interpretativa de la recomendación 24. Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas. 1. Las autoridades competentes deben ser capaces de obtener o tener acceso a tiempo información adecuada, precisa y actualizada sobre el beneficiario final y el control de las sociedades mercantiles y otras personas jurídicas que son creadas en el país. Los países pueden escoger los mecanismos sobre los cuales apoyarse para alcanzar este objetivo. 2. Como parte del proceso para asegurar que existe una transparencia adecuada sobre las personas jurídicas, los países deben contar con mecanismos que a. Identifiquen y describan los diferentes tipos, formas, características básicas de las personas jurídicas en el país. B. Identifiquen y describan los procesos para 1. La creación de esas personas jurídicas y 2. La obtención y registro de información básica sobre el beneficiario final. C. Pongan a disposición del público la anterior información y D. Evalúen los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo asociados a diferentes tipos de personas jurídicas creadas en el país. A. Información básica. 3. Para determinar quiénes son los beneficiarios finales de una sociedad mercantil, las autoridades competentes requerirán cierta información básica sobre la sociedad mercantil, la cual como mínimo incluirá información sobre la estructura jurídica, titularidad y control de la sociedad mercantil. Ello incluirá información sobre el estatus y las facultades de la sociedad mercantil, sus accionistas y sus directores. 4. Todas las sociedades mercantiles creadas en un país deben ser inscritas en el registro mercantil. Cualquiera que sea la combinación de mecanismos que se utilicen para obtener y registrar la información sobre el beneficiario final, existe un conjunto de información básica sobre una empresa que la sociedad mercantil debe obtener y registrar como un prerequisito necesario. La información básica mínima a obtener y registrar por la sociedad mercantil debe ser a. Nombre de la sociedad mercantil, prueba de su constitución, forma y estatus jurídico, dirección de la oficina domiciliada, facultades básicas de regulación. Un ejemplo, escritura de constitución y estatutos de asociación. Una lista de los directores y B. Un registro de los accionistas o miembros que contenga los nombres de los accionistas y miembros y la cantidad de acciones en poder de cada accionista y las categorías de acciones, incluyendo la naturaleza de los derechos al voto asociados. 5. El registro mercantil debe guardar toda la información básica plasmada en el párrafo 4A anterior. 6. La sociedad mercantil debe mantener la información básica plasmada en el párrafo 4b dentro del país, ya sea en su oficina domiciliada o en otro lugar, notificando al registro mercantil. No obstante, si la sociedad mercantil o el registro mercantil posee información sobre el beneficiario final dentro del país, este registro de accionistas no tendrá entonces que estar en el país, siempre que la sociedad mercantil pueda suministrar información por prontitud cuando se le solicite. B. Información sobre el beneficiario final. 7. Los países deben asegurar que a. La sociedad mercantil obtenga la información sobre el beneficiario final de dicha sociedad mercantil y que ésta esté disponible en un lugar especificado en su país. O B. Que existan mecanismos establecidos de manera tal que una autoridad competente pueda determinar a tiempo
el beneficiario final de una sociedad mercantil, para satisfacer los requisitos en el párrafo 7. Los países deben utilizar uno o más de los siguientes mecanismos. A. Exigir a las sociedades mercantiles o registros mercantiles que obtengan y conserven información actualizada sobre el beneficiario final de las sociedades mercantiles. B. Exigir a las sociedades mercantiles que tomen medidas razonables para obtener y conservar información actualizada sobre el beneficiario final de las sociedades mercantiles. C. Utilizar la información existente, incluyendo 1. La información obtenida por las instituciones financieras o las actividades profesionales de conformidad con las recomendaciones 10 y 22. 2. La información en poder de las autoridades competentes sobre la propiedad en derecho y beneficiario final de las sociedades mercantiles. Ejemplo, registros mercantiles, autoridades fiscales o financieras u otros reguladores. 3. La información en poder de la sociedad mercantil, como se requiere arriba en la sección A. Y 4. La información disponible sobre las sociedades mercantiles cotizadas en una bolsa, donde los requisitos sobre la revelación, ya sea por las normas de bolsa o a través de medios legales o coercitivos, imponen requerimientos para asegurar una transparencia adecuada sobre el beneficiario final. 9. Independientemente de cuál de los mecanismos anteriores se utilice, los países deben asegurar que las sociedades mercantiles cooperen con las autoridades competentes en medida más plena posible a la hora de determinar al beneficiario final. Ello debe incluir: A. Exigir que una o más personas naturales residente en el país esté autorizada por la sociedad mercantil y que responda ante las autoridades competentes para ofrecer toda la información básica y la información disponible sobre el beneficiario final y que preste mayor asistencia a las autoridades. O B. Exigir que la actividad profesional en el país esté autorizada por la sociedad mercantil y que responda ante las autoridades competentes para ofrecer toda información básica y la información esté disponible sobre el beneficiario final y que preste mayor asistencia a las autoridades. C. Otras medidas comparables identificadas específicamente por el país que puedan asegurar con eficacia la cooperación. 10. Todas las personas, autoridades y entidades mencionadas con la anterioridad y la propia sociedad mercantil o sus administradores, liquidadores u otras personas involucradas en la disolución de la sociedad mercantil deben mantener la información y los registros a los que hace referencia durante al menos 5 años, contados a partir de la fecha en la que la sociedad mercantil es disuelta o deja de existir de otra forma, o 5 años contados a partir de la fecha en la que la sociedad mercantil deja de ser un cliente del intermediario profesional o de la institución financiera. C. Acceso oportuno a información actualizada y precisa. 11. Los países deben contar con mecanismos que aseguren que la información básica, incluyendo la información suministrada al registro mercantil, sea precisa y que se actualice a tiempo. Los países deben exigir que toda la información disponible a la que se hace referencia en el párrafo 7 sea precisa y se mantenga lo más corriente y actualizada posible. Y la información debe actualizarse dentro de un periodo de tiempo razonable, luego de algún cambio. 12. Las autoridades competentes y en particular las autoridades del orden público deben contar con todas las facultades necesarias para poder obtener acceso a tiempo a la información básica sobre el beneficiario final en poder de las partes relevantes. 13. Los países deben exigir que su registro mercantil facilite el acceso a tiempo por parte de las instituciones financieras, las actividades profesionales y otras autoridades competentes a la información pública que tiene en su poder y, como mínimo, a la información a la que hace referencia el párrafo 4A anterior. Deben considerar asimismo facilitar el acceso a tiempo por parte de las instituciones financieras y las actividades profesionales a la información a la que se hace referencia en el párrafo 4B anterior. D. Obstáculos a la transparencia. 14. Los países deben tomar medidas para prevenir el uso indebido de las acciones al portador y los certificados de acciones al portador, por ejemplo, mediante la aplicación de uno o más de los siguientes mecanismos. A. Prohibiéndolas. B. Convirtiéndolas en acciones nominativas o certificados de acciones. C. Inmovilizándolas, exigiendo que éstas permanezcan en una institución financiera regulada o intermediario profesional. O D. Exigiendo a los accionistas con una participación mayoritaria que notifiquen a la sociedad mercantil y que la sociedad mercantil registre la identidad de estos. 15. Los países deben tomar medidas para prevenir el uso indebido de las acciones nominativas y los directores nominales, por ejemplo, mediante la aplicación de uno o más de los siguientes mecanismos.
A. Exigiendo que los accionistas y directores nominales revelen la identidad de su nominador a la sociedad mercantil y a todo registro acorde, y que esta información sea incluida en el registro acorde, o B. Exigiendo a los accionistas y directores nominales que obtengan licencia para que su estatus nominal quede asentado en los registros mercantiles y para que estos mantengan información que identifique a sus respectivos nominadores y poner esta información a la disposición de las autoridades competentes cuando se lo soliciten. Otras personas jurídicas. 16. Con respecto a las fundaciones, Ansalt y sociedades de responsabilidad limitada, los países deben tomar medidas similares e imponer requisitos similares a los que se requieren para las sociedades mercantiles, tomando en cuenta sus diferentes formas y estructuras. 17. En cuanto a otros tipos de personas jurídicas, los países deben tomar en consideración las diferentes formas y estructuras de esas personas jurídicas, así como los niveles de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo asociados a cada tipo de persona jurídica, con la finalidad de alcanzar niveles apropiados de transparencia. Como mínimo, los países deben asegurar el asentamiento de tipos similares de información básica y que ésta sea precisa y se mantenga actualizada por estas personas jurídicas, y que las autoridades competentes tengan acceso oportunamente a dicha información. Los países deben revisar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo asociados a estas personas jurídicas y, sobre la base de nivel de riesgo, determinar las medidas que se deben tomar para asegurar que las autoridades competentes tengan acceso oportuno a la información adecuada, precisa y actualizada sobre el beneficiario final de tales personas jurídicas. Responsabilidad y sanciones. 18. Debe existir una responsabilidad claramente definida en cuanto al cumplimiento con los requisitos de esta nota interpretativa, así como la responsabilidad, además de sanciones eficaces, proporcionales y disuasivas, como corresponda para todas las personas naturales o jurídicas que no cumplan apropiadamente con los requisitos. Cooperación internacional. 19. Los países deben prestar rápida, constructiva y eficazmente cooperación internacional con respecto a la información básica y sobre el beneficiario final sobre la base de lo establecido en las recomendaciones 37 y 40. Ello debe incluir a. Facilitar acceso por las autoridades competentes extranjeras a la información básica en poder de los registros mercantiles. B. Intercambio de información sobre los accionistas. Y C. Uso de sus facultades de acuerdo con sus leyes internas para obtener información sobre el beneficiario final en nombre de contrapartes extranjeras. Los países deben monitorear la calidad de la asistencia que reciben de otros países en respuesta a solicitudes de información básica y sobre el beneficiario real o peticiones de asistencia en la localización de beneficiarios finales que residen en el extranjero. Recomendación 25. Transparencia y beneficiario final de otras estructuras jurídicas. Los países deben tomar medidas para prevenir el uso indebido de otras estructuras jurídicas para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. En particular, los países deben asegurar que exista información adecuada, precisa y oportuna sobre los fideicomisos expresos, incluyendo información sobre el fideicomitente, fiduciario y los beneficiarios de las autoridades competentes puedan obtener o a la que puedan tener acceso oportunamente. Debe considerar medidas para facilitar el acceso a la información sobre el beneficiario final y el control por las instituciones financieras y las actividades profesionales que ejecutan los requisitos establecidos en las recomendaciones 10 y 22. Nota interpretativa de la recomendación 25. Transparencia y beneficiario final de las estructuras jurídicas. 1. Los países deben exigir a los fiduciarios de todo fideicomiso expreso regido bajo sus leyes que obtengan y conserven información adecuada, precisa y actualizada sobre el beneficiario final del fideicomiso. Ello debe incluir información sobre la identidad del fideicomitente o los fiduciarios, el protector de haber alguno, los beneficiarios o clase de beneficiarios y cualquier otra persona natural que ejerza el control final efectivo sobre el fideicomiso. Los países deben también exigir a los fiduciarios de todo fideicomiso regido bajo sus leyes que conserven información básica sobre otros agentes regulados del fideicomiso y proveedores de servicios para el fideicomiso, incluyendo asesores o gerentes de inversión, contadores y asesores fiscales. 2.
Todos los países deben tomar medidas para asegurar que los fiduciarios revelen su estatus a las instituciones financieras y las actividades profesionales cuando, en calidad de fiduciarios, crean una relación comercial o realizan una transacción ocasional por encima del umbral. Los fiduciarios no deben tener prohibido por ley o medios coercitivos suministrar a las autoridades competentes información relativa al fideicomiso o suministrar a las instituciones financieras y actividades profesionales cuando se solicite información sobre el beneficiario final y los activos del fideicomiso a mantener o administrar bajo los términos de la relación comercial. 3. Se exhorta a los países a asegurar que otras autoridades relevantes, personas y entidades conserven información sobre todos los fideicomisos con los que se tenga una relación. Las posibles fuentes de información sobre los fideicomisos fiduciarios y los activos fiduciarios son a. Registros, ejemplo, un registro central de fideicomisos o activos fiduciarios, o registros de activos en el caso de tierras, propiedades, vehículos, acciones u otros bienes. B. Otras autoridades competentes que tienen información sobre los fideicomisos y los fiduciarios, ejemplo, autoridades fiscales que recopilan información sobre activos e ingresos relativos a los fideicomisos. C. Otros agentes y proveedores de servicios para el fideicomiso, incluyendo asesores o administradores de inversión, abogados o proveedores de servicios fiduciarios o societarios. 4. Las autoridades competentes, y en particular las autoridades del orden público, deben contar con las facultades necesarias para obtener acceso a tiempo a la información en poder de los fiduciarios y otras partes, en particular la información en manos de las instituciones financieras y las actividades profesionales sobre a. El beneficiario final. B. La residencia del fiduciario. Y C. Los activos que estén en poder de las instituciones financieras o las actividades profesionales o que son manejados por la institución financiera o las actividades profesionales con respecto a fiduciarios con los que se tiene una relación comercial o para quienes realizan una transacción ocasional. 5. Debe exigirse a los fiduciarios profesionales que mantengan la información a la que se hace referencia en el párrafo 1 durante al menos 5 años, luego de que cese su vinculación con el fideicomiso. Se insta a los países a que exijan a los fiduciarios no profesionales y otras autoridades, personas y entidades a las que se hace referencia en el párrafo 3 anterior, a que mantengan la información durante al menos 5 años. 6. Debe exigirse a los países que toda información conservada en virtud del párrafo 1 anterior debe ser mantenida exacta y actualizada como sea posible, y la información debe actualizarse en un periodo de tiempo razonable luego de que ocurra algún cambio. 7. Los países deben considerar medidas para facilitar el acceso a la información sobre los fideicomisos en poder de otras autoridades, personas y entidades a las que hace referencia el párrafo 3, por las instituciones financieras y las actividades profesionales que ejecutan los requisitos plasmados en las recomendaciones 10 y 22. 8. En el contexto de esta recomendación, los países no tienen que otorgar reconocimiento legal a los fideicomisos. Los países no tienen que incluir los requisitos de los párrafos 1, 2 y 6 en la legislación, siempre que existan las obligaciones apropiadas en este efecto para los fiduciarios, ejemplo, a través del derecho común o precedentes. Otras estructuras jurídicas. 9. En cuanto a otros tipos de estructuras jurídicas con una estructura o función semejante, los países deben tomar medidas similares a las que se requieren para los fideicomisos, con la finalidad de alcanzar los mismos niveles de transparencia. Como mínimo, los países deben asegurar que una información similar a la especificada con anterioridad con respecto a los fideicomisos se registre y se mantenga precisa y actualizada, y que las autoridades competentes tengan acceso oportuno a esta información. Cooperación internacional. 10. Los países deben prestar rápida, constructiva y eficazmente cooperación internacional con respecto a la información, incluyendo información sobre el beneficiario final acerca de los fideicomisos y otras estructuras jurídicas, partiendo de las bases definidas en la recomendación 37 y 40. Ello debe incluir a. Facilitar el acceso por las autoridades competentes extranjeras a la información en poder de los registros u otras autoridades internas. B. Intercambio a nivel interno de la información disponible sobre los fideicomisos y otras estructuras jurídicas. Y C. Empleo de las facultades de las autoridades competentes de conformidad con las leyes internas para obtener información sobre el beneficiario final en nombre de contrapartes extranjeras.
responsabilidad y sanciones. 11. Los países deben asegurar que existen responsabilidades claras sobre el cumplimiento de los requisitos de esta nota interpretativa y que los fiduciarios sean legalmente responsables de algún incumplimiento en el desempeño de sus deberes relevantes al cumplimiento de las obligaciones en los párrafos 1, 2, 6 y cuando corresponda 5, o que existan sanciones eficaces, proporcionales y disuasivas, ya sean penales, civiles o administrativas, por incumplimiento. Los países deben asegurar que existen sanciones eficaces, proporcionales y disuasivas, ya sean penales, civiles o administrativas, por incumplimiento en conceder a las autoridades competentes oportunamente acceso a la información sobre fideicomiso a la que se hace referencia en los párrafos 1 y 5. Bloque E. Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas.